Capítulo 17. No sé lo que me pasa, dices en derrota. ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Por qué estoy encontrando esto tan difícil? No lo entiendo. Tuve que crecer con padres distantes. No tengo muchos amigos de verdad. La muerte de Diu y que Lognam se deprima también fue duro para mí. Pero con nada de eso me sentí en la necesidad de ser asesorada. Y luego está toda esta situación y de repente me siento como una mierda, como una niña indefensa. ¿Por qué no puedo ser más como tú? Eres tan relajada y fresca sobre quién te gusta y amas y lo que eres. Todo es más fácil para ti. ¿Por qué te resulta tan fácil y a mí me resulta tan difícil? ¿Por qué Barney es un dinosaurio púrpura? Pregunta con toda seriedad. La mira fijamente. La pregunta salió de la nada y su rostro es tan blanco que sientes cómo la risa estalla en la boca de tu estómago y luego trata de reventar hacia afuera de tu boca. Te ríes tan fuerte y tiras la cabeza hacia atrás. ¿Qué tiene que ver eso? Suspiras con amor. Ella muerde su labio reprimiendo una sonrisa. Exactamente, dice simplemente con un pequeño encogimiento de hombros. Explícate, dices rápidamente. Tu risa empieza a disminuir. ¿Qué tiene que ver eso? Ese era exactamente mi punto. Ella comienza y ahora ha decidido a trazar patrones alrededor de tu barbilla con su dedo índice. ¿Por qué estás ponderando los porqués de preguntas sin sentido, Frin? Aun si tuvieras las respuestas, ¿importaría de todos modos? La cuestión es que es tu vida, y hacerle frente a las cosas es una forma de lidiar con las cosas, bien o no. Es mi trabajo hacer que tu vida sea más fácil y cambiar tu proceso de pensar, pero no cambia lo que eres. Siempre serás tú, fundamentalmente. Crees entender lo que está diciendo, pero no estás de acuerdo con una cosa. ¿No crees que he cambiado desde que nos conocimos? Preguntas preocupada. Esa es la peor parte, que has tratado de cambiar tanto, ser mejor para ella. Tomas las pastillas por ella. Si ella dice que no has cambiado, entonces todo fue en vano y no has llegado a ninguna parte. Evolucionado sí. Cambiado en absoluto, dice simplemente con una sonrisa. Se detiene tu corazón. Pero tú eres perfecta tal como eres, Frin. Rebeca dice con una tímida sonrisa y parpadea. A veces solo tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. A veces todos nosotros necesitamos un poco de ayuda y no hay vergüenza con eso. Además, dijiste que todo viene fácil para mí, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Yo todavía trato de hacerme frente a mí, vivir con lo que soy. Puede que no sea por las mismas razones que tú, sino que todos tienen luchas internas y dudas de sí mismo. Esto es tuyo, Frin, y lo superarás y podrás ser una mejor persona por ello. Y estaré allí en los días en que no te sientas muy a la altura. Sientes un nudo en la garganta y te vuelves a sentar y miras fijamente lo maravillosa que es. Sientes que tu corazón late y se comprime tu caja torácica. Tienes muchas preguntas acerca de su percepción. Te olvidas de todo lo que existe de nuevo cuando ella está de vuelta tomando tu mano y dándole un pequeño apretón. Es posible que así te apriete el corazón. Sabes que ella es tu consejera, pero con toda honestidad, nunca la has visto como una, o al menos que sea la tuya. Ella es más como una profesora y tú una estudiante.
Ella te está enseñando la vida, pero lo más importante, te está enseñando acerca de ti. Es un proceso que se inició en el instante en que la conociste, pero que ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta ahora. De verdad quieres ayudarla así como ella te ayuda. Rebeca, ¿qué quieres decir cuando dices que todavía tienes que lidiar con lo que eres y vivir contigo misma? Preguntas en voz baja. Era la única declaración que sobresalía. Sus ojos dan un vistazo hacia abajo y ella hace una forma sesgada con sus labios. Es solo que... Rebeca se corta a sí misma de forma rápida y se queda en silencio. Ella niega con la cabeza y se encoge de hombros. Y es entonces cuando lo ves. El miedo de hablar de algo. Ves el nudo en su garganta y la forma en que sus ojos miran lejos de ti. Conoces esa mirada porque lo haces muy a menudo. Esa sensación horrible cuando tu corazón se hunde y se siente pesado como un hierro en el pecho. Lo sabes y estás completamente segura de eso, que has entrado en un tema delicado. No tienes idea de lo que está sucediendo dentro de su cabeza, pero realmente estás herida, pues hay cosas que está ocultándote. Ella debe ver tu rostro herido delante de sus ojos, porque ella inclina la cabeza con simpatía a un lado. Mira, Frin, suspira sonando un poco exhausta. No lo entiendes. Escucho la vida de las otras personas y sus problemas todo el tiempo. Lo que me confunde acerca de ti es que por primera vez realmente quiero compartir mi propia historia. Por favor, no te enojes conmigo si no te lo digo todo de una forma inmediata. ¿De acuerdo? Ella pone buena cara y otra vez aprieta tu mano con más fuerza entre las suyas. Le sonríes débilmente y asientes con la cabeza, pero ella no parece convencida. Yo sé que salir con una mujer es algo nuevo para ti, pero te olvidas que todo esto de estar saliendo es totalmente nuevo para mí también. Nunca he estado en una relación. Nunca. ¿Ninguna vez? Preguntas de nuevo a pesar de que ya te lo ha dicho antes. ¿Y qué hay de tú con Enfa? ¿Ustedes tenían? Preguntas torpemente. La sonrisa de Rebeca se amplía a medida que ella se encoge de hombros. Con Enfa, en verdad solo era sexo. Amigas con derecho, como algunas personas lo llaman. Le cuentas tus cosas a ella. No puedes dejar de preguntar, sientes una punzada horrible de celos cada vez que escuchas su nombre salir de los labios de Rebeca. Algunas cosas, pero no todo. Hay cosas que te he contado y que nunca le he contado a ella. No es como un concurso ni nada de eso, Frin. Solo pienso que quiero disfrutar esto lentamente. Eres muy especial para mí. Y no quiero arruinar esto por abrirme por completo a ti. A pesar de que yo me abro por completo a ti, una voz dentro de ti se ríe de eso. Sabe que hay cosas que no le dices a ella por lo que vaya a pensar de ti, como por ejemplo tomar más pastillas de lo debido. Suspira y se ríe un poco. Eso es cierto, pero solo porque es mi trabajo, dice y hace una pausa para darte una mirada seria. Quiero que sepas, Frin, que lo que te pregunto fuera de esta sala es solo para conversar. No soy quien para evaluarte. No estás obligada a divulgar todo lo que me dices fuera de aquí. ¿De acuerdo? Está bien. Finalmente le sonríes. Entiendes. Lo entiendes ahora. Eres importante para ella y el hecho de que ella incluso salga contigo es suficiente prueba de ello. Aún te preguntas por qué está contigo. Podría tener a cualquier hombre o mujer que ella quisiera, pero está aquí contigo, con la jodida Frin Sorocha Chakima, la que tiene un sarcasmo amargo,
la que tiene una crisis de temprana edad.